Lo dijo en la primera hora. Hoy lunes 10 de junio del año 2024, gracias a nuestra generosa audiencia que escucha a primera hora a través de las frecuencias en señal abierta de Armónica FM en buena parte del territorio continental ecuatoriano. Busquen aquí en Quito, provincia de Pichincha, 98.9 FM estéreo. También ubiquen nuestras frecuencias en señal abierta en Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Azuay, Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Santa Elena y El Oro. También tienen Esmeraldas también. También tienen la posibilidad de escucharnos por la internet a través de armónica.com. Estamos transmitiendo en vivo por las plataformas digitales del portal Primera Plana, tanto en Facebook cuanto en YouTube. Abrazos cordiales, calurosos, afectuosos para todos y cada uno de ustedes. E igualmente saludo desde este momento a mi gente que se une a través de la transmisión en mis cuentas personales. En Instagram, mi cuenta personal, Fabricio-Vela. Un abrazo para todos quienes poco a poco se van conectando a este espacio de información, de tertulia, de análisis. Igualmente en el TikTok, mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Saludos cordiales a mis queridos tiktokeros. Bueno, entremos en materia. ¿Qué les parece? A ver. Espérenme un ratito que aquí tenía el dato. Aunque no lo crean, este servidor, que es un pecador permanente, voy a misa. Entonces ayer estaba en la misa de la parroquia San Gabriel, de la iglesia del Colegio San Gabriel. Y la homilía del padre Homero Fuentes fue muy decidora y frontal desde el análisis de lo que está ocurriendo en este país. Y claro, el padre, dentro de su alocución, que va de la mano con lo que dicen las escrituras, hacía la comparación y decía que es un clásico del ser humano el no asumir responsabilidades propias, sino siempre trasladar las responsabilidades a los demás. O sea, no decir, sí, yo me equivoqué, clásico, sino me equivoqué, pero fue por culpa de fulano, o por culpa de mengano, me obligó a que me equivoque perencejo. El ser humano es así. Y en la política ecuatoriana son así. Y en el periodismo somos así. No asumimos errores, no somos autocríticos, miramos constantemente el retrovisor y no miramos en función de país hacia adelante. Entonces el padre Fuentes decía, con mucha sabiduría desde mi punto de vista, que a esta hora, por ejemplo, el país debería conocer los planes de gobierno, las propuestas a profundidad de los precandidatos presidenciales, qué es lo que quieren hacer con este país, qué le van a presentar para la próxima campaña electoral, y no. En lugar de ser propositivos, están permanentemente mirando el retrovisor o simplemente tratando de vender humo para visibilizarse, para ganar likes, para ganar views en las redes sociales, para provocar que se hable de ellos. Pero no piensan en función del país. Y por ahí quiero empezar el comentario del día de hoy porque este fin de semana fue un fin de semana que concentró la atención en la política. Fue un fin de semana altamente político. Un fin de semana en el cual hubo definiciones iniciales y que se va a combinar con lo que va a pasar esta semana. Quiero contarles que al día de hoy, querida audiencia, el país, al día de hoy, 10 de junio del 2024, esto obviamente puede variar, estoy hablando al día de hoy. Al día de hoy tenemos 9 precandidatos presidenciales, 9. Leonidas Issa de Pachacuti, Jorge Escala de Unidad Popular, Pedro Granja del Partido Socialista. Habrá un candidato del correísmo. Todavía no se sabe quién va a ser. Habrá un candidato del correísmo. El general Víctor Arauz, que ayer apareció. El presidente Daniel Noboa, que buscará la reelección. Por eso esa lucha encarnizada con la señora vicepresidenta de la República. La señora Andrea González Nader, que el día de hoy va a anunciar su precandidatura en un evento en un hotel del norte de Quito, en el Hotel Dan Carton. Candidato del Partido Social Cristiano, que se pensaba que iba a ser anunciado el fin de semana, finalmente lo van a postergar para agosto. Y el señor Bolívar Armijos, que fue el primero que dijo que iba a volver a correr, aunque quedó en un honroso último lugar. Yo no sé si el señor Armijos se arriesgue a volver a correr para una elección.
tomando en cuenta lo que dice el Código de la Democracia respecto de que si no se obtiene en 2 elecciones consecutivas un porcentaje mínimo, tienen que devolver la plata que el Estado les entregó para la campaña publicitaria. No sé qué vaya a pasar. 9. En un país de 13.6 millones de electores, 18 millones de habitantes. 9. Y seguramente la lista va a seguir creciendo porque hay un montón de gente aquí que se cree presidenciable. Y yo pregunto, ¿dónde están los acuerdos? Sé que estoy, al decir eso, sé que estoy arando en el mar. Pero es increíble que en este país no se puedan poner ni siquiera de acuerdo para tratar de unificar tendencias. Entender que no cabe la dispersión de voto y que la única manera de tratar de sacar a este país adelante, gane quien gane las elecciones. Y a mí no me van a escuchar jamás por ver candidaturas en este espacio. Jamás. No me escucharon antes y no me van a escuchar hoy, no me escucharán mañana. Yo no promuevo candidaturas. Aquí hacemos periodismo crítico, aquí no hacemos militancia política. ¿Quieren que uno haga militancia política? Este no es el medio donde ustedes están equivocados de medio. Aquí no hacemos militancia, yo no hago militancia político-partidista. Yo sí tengo una ideología bien definida y le he dicho a la audiencia en qué creo. Pero yo no promuevo candidaturas. Sí promuevo tesis. Porque sí creo en las tesis y sí creo en las ideologías. Y como sí creo en las tesis y como sí creo en las ideologías, repudio que este país no aprenda y que los políticos no aprendan. Que no aprendan de los errores y que no aprendan de las experiencias. Que no entiendan que este país no necesita que les presenten 10, 15, 16, como en alguna elección, candidatos a la presidencia de la República, sino un número mínimo de candidatos con planes, con propuestas, con programas. Que como decía el padre Fuentes este último fin de semana, ni siquiera los mencionan. Todo es epidérmico, todo es periférico. Los políticos en este país, con honrosas excepciones, no piensan sino en su metro cuadrado. Los políticos en este país, con honrosas excepciones, solamente piensan en su bienestar y el de su entorno político, y no piensan, aunque lo digan de dientes para afuera, en el bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿Cuántos políticos al día de hoy, cuántos de los precandidatos al día de hoy le han presentado una propuesta seria al Ecuador sobre cómo enfrentar la crisis o las crisis, porque no es una sola crisis, las crisis que enfrenta la República? Lejos del populismo y lejos de la demagogia. ¿Cuántos? Yo les decía el día viernes que muchos me cayeron. Yo respeto, obviamente, las discrepancias porque esa es la naturaleza de la libertad de expresión, la discrepancia. Las discrepancias. Porque de las discrepancias se puede generar un debate. No se precisa que todos estemos de acuerdo en todo, pero sí ponernos de acuerdo en mínimos. Yo les decía el día viernes que hablaba y que me parecía un desaguisado esta postura de la vicepresidenta de la República que está develando sus intenciones. Y algunos de ustedes me decían, pero es que nosotros votamos por el plan de gobierno. ¿En serio? ¿Leyeron el plan de gobierno? Porque no nos presentan los planes de gobierno. Y cuando lo hacen, dejan ahí un documento en el Consejo Nacional Electoral. No es que lo socializan, no es que se generan debates profundos sobre los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuántos de los que hoy se han presentado ya tienen un plan de gobierno? Y vamos a ir desmenuzando lo que nos ha dejado este fin de semana, porque yo les decía, este fin de semana fue un fin de semana que fue muy fructífero en noticias políticas. Empecemos de adelante hacia atrás. Lo nuevo fue lo de la sorpresiva precandidatura del general de Policía en Servicio Pasivo, Víctor Arauz, que no especificó partido político, tampoco le presentó un programa de gobierno al país, pero ya habló de una precandidatura presidencial. Entonces, yo me pongo a pensar, yo no entiendo cómo una persona, es como que yo mañana pasado les diga aquí en el micrófono, ¿saben qué? Voy a ser candidato presidencial. ¿Por qué partido? ¿Cuál es el partido? ¿Con qué estructura? ¿Con qué bases? ¿Con quién he dialogado? ¿Cuáles son los sectores que me respaldan? Y esa pregunta pública, con todo respeto, le hago al general Arauz. Escuchemos el extracto de lo que le dijo al país el general Víctor Arauz ayer en una publicación en sus redes personales. Precandidato presidencial, póngale. Estimados ciudadanos, soy el general Víctor Arauz. Así como el sol no se puede tapar con un dedo,
La delincuencia y asesinatos no se los puede ocultar con mentiras en redes sociales. Los ciudadanos siguen siendo víctimas de secuestros, atracos y extorsiones todos los días. Definitivamente, no existe un plan de seguridad y siguen las matanzas. Somos actualmente el país más violento y con más homicidios de toda América. Al toro por los cuernos. He decidido anunciar al país mi precandidatura a la presidencia de la República para el 2025, con un firme propósito: eliminar de la faz de la tierra criminales, asesinos y violadores que tanto daño le hacen a los ecuatorianos. Sí se puede recuperar la calma y la tranquilidad para nuestras familias. Solo hay un camino. Estos miserables tienen que estar en las cárceles o en los cementerios. Que Dios los perdone. Nos encargaremos de ponerlos delante de Él. Tus hijos no merecen el Ecuador que les están dejando. Es hora de poner punto final a las peleas por ideologías absurdas. Ya estamos hartos de las mismas discusiones de siempre. Esto no se trata de izquierda o derecha, de capitalismo o socialismo. Se trata de bondad, de actuar con sentido común y generar bienestar para todos los ecuatorianos, pero sobre todo de extender la mano a las personas más necesitadas. Unidos, sin odio, vamos a construir un país mejor, donde nuestros hijos puedan crecer en paz y salir adelante. Muchas gracias, éxitos para todos y un fuerte abrazo. Esto dijo el general Arauz. Tal cual, les he presentado el video tal cual que está publicado en las redes sociales. Hace un diagnóstico rapidísimo sobre lo que está pasando en el Ecuador, que no hay plan de seguridad. Dice, hay que tomar el toro por los cuernos. Para eliminar de la faz de la tierra a los criminales, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a eliminar de la faz de la tierra a los criminales? Y dice, anuncia su precandidatura, pero no dice con qué organización política. En este país no es que cualquier ciudadano puede ser candidato, o mejor dicho, cualquier ciudadano puede ser candidato, pero tiene que tener el paraguas de una organización política. O sea, aquí no hay candidaturas independientes. Aunque nos digan, yo soy independiente, solamente me auspicia tal organización política. A mí me parece que esa es una de las distorsiones del sistema. Por eso tenemos gente que comulga ideológicamente con la extrema derecha y de pronto aparece auspiciado por una organización política que no tiene nada que ver con su pensamiento ideológico, sino que necesitan un vehículo político partidista para terciar en una elección. O alguna persona que comulgaba con la izquierda y de pronto aparece auspiciado por la derecha. Esa es una distorsión del sistema, de lo cual poco o nada se habla, porque claro, como he dicho en varias ocasiones, a los políticos, con sus excepciones como siempre, poco o nada les interesa corregir las distorsiones del sistema. Dice, es hora de poner punto final a las peleas ideológicas absurdas. En serio, general. Yo no creo que la discusión ideológica sea absurda. La discusión ideológica es necesaria. ¿Es necesaria para qué? Para saber cuál es el derrotero que ese candidato va a seguir en el evento de que gane las elecciones. Porque cuando se trata del ejercicio de gobierno, todo tiene una ideología. Si usted fortalece o debilita el sector público, si usted fortalece o debilita los servicios públicos, eso tiene una ideología. Si usted elige pactar con ciertos sectores políticos, eso tiene una ideología. Si usted elige llegar a acuerdos con los multilaterales dependiendo de las condiciones, eso tiene una ideología. Si usted decide cambiar la modalidad de los contratos petroleros, eso tiene una ideología. Si usted elige formas para estimular la generación de empleo, eso tiene una ideología. Si usted decide elevar o bajar impuestos, eso tiene una ideología. Entonces no me vengan a mí a decir que es hora de parar las absurdas peleas ideológicas. La pelea ideológica, la discusión ideológica no es absurda, es necesaria. Lo completamente repudiable es escuchar discursos cuando dicen no importa las ideologías. Si usted quiere combatir la seguridad con determinadas medidas, esas medidas tienen un componente ideológico. Pero por favor, entendamos lo que estoy diciendo. Y esto ya nos pasó en 2023, cuando en varias ocasiones, tanto en este espacio como en otros en los que tengo la oportunidad de hacer periodismo, entrevisté a candidatos, con mi gente, con mis compañeros, entrevistamos candidatos. Aquí con Belkis, en Irreverente, con Sol Borja, con José Luis Cañizares, en Primera Plana con Suelen Granda, conversamos con candidatos. Y yo no entiendo cómo
tratan de dejar de lado el componente ideológico y no le dicen a la gente en qué piensan. Cuando la señora vicepresidenta, siendo candidata, decía que no creía que no creía que existe la violencia de género, que hoy en cambio sí cree que existe la violencia política de género, pero ella decía en la campaña que no creía en la violencia de género. Eso es ideología. Cuando la señora vicepresidenta, en ese tiempo candidata, decía que no creía en el papel del Estado sobre la salud y la educación pública, eso también es ideología. Entonces, por Dios, ahí es cuando yo no entiendo. No se trata de izquierdas o derechas. Sí, sí se trata de eso. Porque de lo contrario, o sea, es graciosísimo cuando dicen, hay que tomar lo bueno de la izquierda con lo bueno de la derecha. ¿Me explico? Si eso es un Frankenstein. Yo sí exijo, y lo digo de esta manera, exijo a los políticos que tengan un mínimo de consistencia ideológica. Que dejen esa verborrea de, no importa las ideologías. Por Dios. Seamos un poquito más serios. Y después, pero por supuesto que el general Arauz tiene el derecho, si él quiere, como ciudadano en goce de sus derechos políticos, de aspirar a una candidatura. Pero ¿cuál es su programa? Porque ha hecho un anuncio, sin anunciar el partido, sin decir el partido, y sin presentar un plan de gobierno. ¿Quién lo acompaña? ¿Cuál es su derrotero? ¿De qué sirve un anuncio así? Entonces yo no termino de entender las cosas. ¿Ah? ¿En serio? Y acá, por ejemplo, gracias Francisco Herrera, la forma más mediocre de aparecer en política es sin ideología bajo el pretexto de no soy político. Esa es otra. Yo no soy político, pero es que por Dios, yo me he cansado de entrevistar a gente que dice yo no soy político. Todos hacemos política. Yo hago política cuando comento. ¿Me explico? Otra cosa es que haga política partidista, que no es lo mismo. Pero si yo comento de los temas políticos, estoy haciendo política. Si comento sobre los temas de seguridad, tengo una visión político-ideológica. Pero es una ridiculez que la gente diga, no soy político. No soy político, pero me meto de candidato. Eres político. ¿Y quién ha dicho que la política per se es mala? Pues son unos campeones para tratar de dorar la píldora y para adornarla. Por Dios. Yo sí defiendo la naturaleza de la política. A mí no me van a escuchar jamás renegar de la naturaleza o de la esencia de la política. Yo reniego del quehacer político en este país, donde tenemos un montón de aventureros de la política. Gente que llega a determinados cargos por arte de magia y después no saben qué hacer o develan sus verdaderas intenciones. Pero la política como tal, se necesita la política, se necesita la formación política. Se necesita tener valores políticos ideológicos. Como dice acá Natasha, un elemento fundamental en política es la coherencia y consistencia ideológica. Qué fácil es para algunos actores políticos los camisetazos. La ideología es determinante para entender por dónde va a ir el gobierno en la administración del Estado. A eso me refiero yo. Y a propósito de lo que dice Natasha, vamos a saltarnos, don Robert. Póngame el de Alfredo Serrano. Vamos con el de Alfredo Serrano, por favor. ¿Qué pasó el fin de semana en la Convención Social Cristiana? En la Comisión Social Cristiana, entre otras cosas, intervino el presidente nacional del Partido Social Cristiano, anunciando incorporaciones de legisladoras en realidad, que llegaron por una organización política y ahora, según el ingeniero Serrano, se pasan al bloque social cristiano. Póngame Alfredo Serrano, por favor. Tenemos que pensar en la prosperidad de un país y esa es la causa que nos debe unir, la prosperidad, el bien común, la mejora del país. Por eso hoy queremos resaltar ya la presencia de diferentes personajes con un respaldo popular en sus provincias que vienen a ser parte de este proyecto, no del Partido Social Cristiano, sino de la tesis, de la propuesta que es ir a respaldar a los sectores populares de este país. Me refiero a la asambleísta Sofía Sánchez de la SOAI aquí presente, me refiero a la asambleísta Carla Cruz de Latinoamérica, me refiero a la asambleísta Andrea Rivadeneira de Zamora Chinchipe, me refiero a Gisela Molina, asambleísta por la provincia de Cotopaxi. Por ahora, por el momento, habrán más incorporaciones en el resto del país. Aquí hay nueva gente incorporada en Sucumbíos, con Darwin Aces ahora como su nuevo director, y aquí está Sucumbíos presente. Y un poquito acá, Paulita, a propósito de esta intervención del ingeniero Alfredo Serrano.
que es un político al cual respeto y aprecio, por si acaso. Eso no significa que siempre tengo que estar de acuerdo con lo que dice Alfredo, ¿no? Ni Alfredo tiene que estar de acuerdo con lo que siempre con lo que yo digo. Eso es la democracia. Entonces acá Paulita me dice, en la convención del PSC también dijeron que no importa las ideologías cuando les dieron la bienvenida a las asambleístas que se cambiaron de construir al PSC. Y ahí quiero ir a ese tema. Natasha me dio justamente el empujoncito para hablar de ese tema que también lo tenía en carpeta. Resulta que asambleístas que llegaron por una organización política, por Construye, liderada por Fernando Villavicencio, claramente antagónico, contradictor de los socialcristianos. Ahora resulta que van a la tienda socialcristiana porque se pelearon con Construye. Que además, lo que nos ha demostrado Construye, con todo respeto para esa organización política y para varios de sus integrantes a los cuales respeto y sé que me escuchan. Lo que están demostrándonos es que el resultado electoral que fue maravilloso para ellos en el último proceso terminó siendo un accidente. Sin consistencia, resulta que tras el asesinato de Villavicencio empezaron las pugnas de poderes, resulta que se separaron Construye de gente buena, otra gente dijo, bueno, a mí me auspiciaron, pero ya me voy no más. Ganaron las elecciones y decidieron irse, que es una práctica súper repudiable, ¿saben? Yo no puedo entender cómo hay gente que ni siquiera se posesionó el 17 de noviembre pasado, pero ya se habían alejado de la organización política. O sea, lo utilizaron solo como vehículo. Ganaron la elección por arte de magia en algunos casos y resulta que renegaron de su organización política. Ah, son mis votos, dicen. Porque ese es un clásico de los políticos ecuatorianos, con las excepciones de siempre, por supuesto. Son mis votos, yo gané. O sea, están convencidísimos. Es como cuando escuchamos a la señora Abad, dice, yo gané. ¿En serio? ¿Ya? Y deciden apartarse. Bueno, resulta que ahora deciden irse al Partido Social Cristiano. Entonces yo pregunto públicamente, ¿en qué piensan las mencionadas legisladoras? ¿Cuál es su consistencia ideológico-política? Póngame el comunicado de Carla Cruz, por favor, tenga la bondad. Que está después de Alfredo Serrano. Asambleísta que representa América Latina, el Caribe y el África. Carla Cruz dice ahí. Ya lo vamos a proyectar para nuestra audiencia. Entonces ella dice, cuando llegamos a la Asamblea Nacional por esta curul que representa los profundos principios y valores más arraigados de nuestros migrantes, ahí está el comunicado, quienes luchan a diario para ayudar a sus familias, así como encontrar oportunidades para su crecimiento, oportunidades que los gobiernos de turno lo niegan. Hace un par de semanas he comunicado a la bancada de Construye la necesidad urgente de la unidad, que no solo debe ser nacional, sino debe ser trascendental, inclusive y sobre todo honesta. Una unidad que permita el reencuentro de los ecuatorianos dentro y fuera de del territorio, la unidad que sume sin venganzas, intereses propios o revanchismos. He conversado con el Partido Social Cristiano, con quienes hemos tenido puntos de encuentro, dando prioridad a las necesidades de los ecuatorianos en el exterior. También con diferentes factores políticos, civiles y culturales, que al igual el punto de encuentro principal son todos los derechos para todas las personas. Nunca actué escondida, ni fuera de los parámetros de la bancada. Siempre apoyé los proyectos que benefician a los ecuatorianos y me mantuve orgánica. Lo dije antes y lo digo ahora, los intereses de los migrantes siempre estarán por encima de los intereses políticos y personales de nadie. Es hora de involucrar a todos los ecuatorianos de bien sin distinciones políticas. Ese es un clásico, es un cliché de los políticos. ¿Ya? Los intereses del pueblo ecuatoriano están por encima de los intereses personales o de partido. Es la típica, ¿no? Dice, llegamos con el legado de Fernando Villavicencio, nunca se me olvida, todos los días lo tengo presente, ese legado no le pertenece a ningún movimiento o partido político, le pertenece a todos los ecuatorianos que luchamos por un Ecuador sin impunidad contra las mafias y contra los odios absurdos. Ahí está el comunicado de Carla Cruz, tratando de dorar la píldora para cambiarse de camiseta. Póngame el siguiente comunicado, el de la asambleísta Andrea Rivadeneira, que se declara independiente y se aparta de Construye. Entonces ahí está el comunicado. Siempre he sido fiel a la honestidad y la frontalidad, pero también a la postura clara de cambios radicales que necesita el país y sobre todo mi provincia, que siempre ha estado olvidada y por ende tiene carencias profundas que permiten el crecimiento de los ciudadanos. Ella es asambleísta de Zamora Chinchipe. Fui invitada a participar de la convención organizada por el PSC en la ciudad de Guayaquil, sin embargo, no participé ni me he afiliado al partido. Miembros de Construye me han juzgado tildándome con epítetos descomedidos. Por lo tanto, he tomado la decisión de declararme como asambleísta independiente. Mi lucha continúa mucho más allá de un proyecto político de las ideologías. ¡Qué barbaridad! Perdón, qué bestia. Pero tienen la palabra en la boca. Mi lucha va más allá de las ideologías.
y de nuestras propias posturas. El sueño es construir un país libre de justicia y de paz. Andrea Rivadeneira, asambleísta de Zamora Chinchipe. ¿Qué tal? Póngame el comunicado de Construye. Vamos con el comunicado de Construye. Construye reaccionó pues, al anuncio del ingeniero Alfredo Serrano en la Convención Social Cristiana. Esta es una de las consecuencias del ataque del gobierno en su intento de cancelar a Construye. No sé qué tiene que ver el gobierno con esto, ¿no? Asambleístas que nerviosos y sin interés corren a buscar refugio en lugar de enfrentar la arbitrariedad. Entonces se refieren a Alexandra Castillo y Francisco Ceballos. La tuvimos a Alexandra Castillo hace unos días aquí en la cabina con Belkis y ella ya había confirmado. El día anterior, en una entrevista con Radio Pichincha Universal, había confirmado su desafiliación. Acá al día siguiente, o su separación, su decisión de separarse de la bancada, al día siguiente también la tuvimos acá y ratificó aquello. Y claro, le preguntamos si se iba a pasar a la bancada de gobierno y nos dijo que no. Se había declarado como independiente. Bueno, Alexandra Castillo y Francisco Ceballos, dice el comunicado que Construye, pasan a la bancada de gobierno a apoyar al verdugo de la organización que los llevó a la Asamblea Nacional. Carla Cruz y Andrea Rivadeneira anuncian su vinculación al PSC asistiendo hoy a su convención nacional. Los momentos difíciles tienen la virtud de mostrarnos de qué están hechas las personas. Nuestro reconocimiento para quienes no claudican ni traicionan. Gracias, don Robert. Y lo último, la reacción de Alexandra Castillo. Esa recién no le voy a mostrar porque recién la tengo aquí. Entonces Alexandra Castillo responde, dice, en respuesta a las recientes afirmaciones divulgadas por diversos medios de comunicación, el movimiento Construye deseo clarificar y desmentir de manera categórica las informaciones que sugieren que Alexandra Castillo se ha unido a bancada política alguna. Ojo que aquí en este espacio, a Belkis y a quien les habla, nos dijo la asambleísta Castillo que no se iba a unir a la bancada de gobierno. Que ella dejaba Construye por diferencias, pero que no se iba a unir a la bancada de gobierno. Eso nos dijo acá lo está ratificando. Dice, es esencial enfatizar que hasta la fecha me mantengo independiente tras los momentos de tensión vividos en la bancada de Construye. Esta organización, en su afán de desinformar, ha difundido noticias infundadas y carentes de veracidad, ya que no he decidido unirme a ninguna bancada y afirmo que no formo parte de la bancada de gobierno. Reitero mi compromiso con la transparencia, la integridad y la responsabilidad, bla, bla, bla. Exhorto a los medios de comunicación y la opinión pública a abstenerse de difundir información no verificada que pueda generar confusión y malos entendidos. Perdóneme, asambleísta Castillo, pero así como difundí el comunicado de Construye, yo estoy difundiendo su comunicado. Ya, eso, ¿sabe cómo se llama eso? Contraste. Usted no me puede decir a mí como periodista que me abstenga de no difundir el comunicado de Construye. Ya, pero mi ética periodística me obliga a que así como difundo el comunicado de Construye, difundo su comunicado. Entonces sáquense, de verdad, a los políticos y a los comunicadores organizacionales, sáquense el chip de la cabeza, de poner falso a todo lo que se publica. Contrasten. Los periodistas tenemos la obligación de contrastar. Esto se llama contraste. Puse lo de Construye, contrasto con lo de la asambleísta Castillo. He puesto lo de Construye, he puesto lo de Carla Cruz. He puesto lo de Construye, he puesto lo de Andrea Rivadeneira. Eso se llama contraste. No es que tenemos que abstenernos de difundir determinadas cosas. Pero entendamos la naturaleza de lo que yo digo. ¿Cuál es la orientación política de las mencionadas legisladoras? ¿Cuál es su pensamiento ideológico? No me vengan a mí con la mamarrachada de decirme que no existen las ideologías. A mí eso me parece una mamarrachada. Tan demagógico el decir no existen las ideologías. Y acá, por ejemplo, gracias, doctora Jaramillo, me dice que Alexandra Castillo nació políticamente en Unión Ecuatoriana Lista 19, organización política que ya no existe. ¿Quién fundó esta organización política? El ex fiscal del Estado, Washington Pesantes Muñoz. Acá Yomar dice, políticos promocionándose para ver qué pescan, camisetazos, todo esto nos da de qué hablar, pero a la mayoría de la gente le importa. ¿Sabe qué, Yomar? Debe importarle a la mayoría de la gente, por eso yo lo comento aquí. Lo comento con una visión crítica. A la mayoría de gente le tiene que importar esto. Porque hay que involucrarnos. Porque al final del día nosotros, no como dijo Jan Topic, a quien lo critiqué respetuosamente, porque aquí yo genero críticas con respeto, lo critiqué cuando en su comunicado le echaba la culpa a la gente. Y no se asumen las culpas propias por parte de los políticos. Y no se entiende que el problema es el sistema, no necesariamente los ciudadanos y los votantes. Los votantes somos corresponsables, al igual que los periodistas y que los medios. Los principales responsables son los políticos. El resto somos corresponsables. Pues son los políticos y el sistema los principales responsables de lo que estamos viviendo. Y a la gente tiene que importarle. ¿Ah?
Acá que me dice la doctora Cordero. Un abrazo, doctora. Siguiendo su línea de análisis que está diciendo en vivo ahorita sobre Alessandra Castillo, ¿qué dice la legislación sobre qué son las bancadas las que tienen que estar representadas en el CAL? Si ella no pertenece a la bancada, alguna sale sobrando. En teoría sí, pero usted sabe, doctora Cordero, que no se puede hacer nada hasta que acabe el periodo. No hay cómo. Ya esto ya se discutió en el pasado. No hay manera. Sigue siendo vocal del CAL, ahí no hay pierde. ¿Ya? Acá, por ejemplo, Mafer Velázquez, Construyes de María Paula Romo. Villavicencio decía que estaba con ellos porque fueron quienes patrocinaron su candidatura, pero que no era parte. ¿Qué me dice por acá don Charlie? Un abrazo, Charlie. Charlie estuvo en la cobertura el fin de semana de los socialcristianos el sábado en la convención del PSC. Abrazos, Charlie Pisa. En el evento apareció Jan Topic. Nunca se vio a Cintia Viteri, es verdad, ni Susana González, que están claramente distanciadas del partido, sobre todo Cintia Viteri. Lo de Susana González sí me sorprende. Había militancia nueva, no hablaron de las bajas que han tenido en el partido, como Muentes, Cristina Reyes, Pascual del Chopo, entre otros. Por cierto, y hablando de Muentes, gracias, Charlie. Esa es una cruz que están llevando los socialcristianos. Yo hasta ahora no me explico cómo los socialcristianos no han expulsado a Pablo Muentes. En serio. En serio. No me vengan, no se me queden con el debido proceso en el cual yo sí creo. Pero a Muentes ya son varios meses que lo detuvieron y el Partido Social Cristiano, vea, Mutis camino al foro y era ahorita de expulsarlo, ¿no? Esa es una cruz que les va a costar la próxima campaña electoral. Esa es la cruz que están llevando, porque no han sido contundentes en el pronunciamiento sobre el señor Muentes. Así nomás. Acá, por ejemplo, me dicen, se necesitan partidos más democráticos y sobre todo una ley antitransfugismo, que ya le están hablando en la Asamblea. De acuerdo. Se cambia de partido, pierde la curula, así debería ser. Habría que ver, como en algún momento yo dije, con ciertos matices. Don Apauqui, el tablero electoral empieza a moverse. Pachacuti puso a consideración el programa de gobierno del país y obviamente quien lo canalice para fomentar su articulación, Leonidas Issa Salazar. ¿Será que quienes se dicen ser de izquierda progresista, incluido Pachacuti, logran sentarse y abrir un debate público desde la postura política e ideológica? Veamos. Porque históricamente a la izquierda le ha costado muelas, pero muelas, unirse. Don Edmundo Carbó. Voy cerrando el comentario. Para que se entienda con palitos y bolitas, con abaco, vea, don Edmundo. Lo ideológico puede determinar si la naturaleza va a tener valor de uso o valor de cambio. Gracias, Edmundo. Y cerrando la lista de precandidatos, ya se me quedan ahí algunos audios y videos. El de Leonidas Issa, de Henry Rolfe, vamos a ver si mañana tenemos tiempo y lo ponemos. Pero la última, póngame la última imagen que le mandó la Cris, vea, don Robert. La última y nos vamos. Para cerrar el comentario. Tiene ahí, vea, ahí tenemos otro precandidato, posteado en su propia cuenta de ex antes Twitter, ayer, 9 de junio a las 10:53 de la mañana, el señor capitán de la Armada Nacional en servicio pasivo, Edwin Ortega, que se declara en su cuenta como patriota, escritor, orador y triatleta. Sigan nomás hipotecando al país, el país a las élites y a los mismos de siempre, dice en su post de ex. Dios está con los patriotas y la gente buena. Pronto tendremos oportunidad de llegar donde debemos llegar y cambiar para siempre nuestro Ecuador. Quien piensa que la solución es una plataforma de lagartos y tiburones con plata se equivoca. La solución es el pueblo, una plataforma del pueblo para el pueblo, ruta del patriota, su hashtag. Capitán Edwin Ortega, presidente 2025-2019. La misma pregunta que yo hacía, gracias don Robert, que yo hacía respecto del general Arauz. ¿Cuál es su orientación político-ideológica, señor Capitán Ortega? La misma pregunta. No basta con estos discursos que incluso emplean muchas frases muy populares, clichés en el uso de la política. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuál va a ser su organización política? ¿Cuál va a ser su entorno? ¿En qué cree? ¿En qué piensa? Ideológicamente, ¿hacia dónde apunta? Si es así como se autopromociona el capitán Ortega, tendríamos no 9 sino 10 hasta ahorita. Veamos qué pasa. Les quedo debiendo algunas cosas también en el comentario del día de hoy, porque ya lo tengo a Gustavo Chiriboga en la antesala. 7:14 de la mañana, cierro el comentario. Gracias por esa interacción de nuestra audiencia. Veamos qué nos depara la semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.